estamos atontados, hemos perdido la capacidad de admiración, de sorpresa, de preguntarnos de los niños, ¿no? Los niños vienen con eso de serie, lo traemos en el ADN. Bueno, en la vida hay cosas que hacemos por hambre, un hambre física, ¿no? Tenemos que comer, tenemos que llenar la nevera, tenemos que pagar facturas, es lo que llamo el hambre pequeña. Pero luego hay otra motivación que proviene de la gran hambre, que es el hambre del alma, es el hambre del espíritu. Tú pones a un europeo, o yo mismo, caminando por el mundo, caminando por Irán, por los desiertos de Australia, con los esquimales de Alaska, pues la persona más vulnerable era yo, porque estaba completamente fuera de mi entorno. Entonces la cultura tiene que servir para que te puedas adaptar a ese entorno en el que te tienes que vivir, ¿no? Creo que vivimos tiempos propicios para apostar por el cambio, para emprender, para hacer las cosas de un modo diferente. En concreto el modelo educativo. Llevamos un modelo educativo que es igual desde hace siglos, mientras que el resto del mundo hablas del modelo socioeconómico, político, tecnológico, cultural, va evolucionando. O sea, nos enseñan para ser un engranaje al servicio de un fin, ese sistema al servicio de un propósito, pero ¿qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con su alma? ¿Qué pasa con sus necesidades? ¿Con quién es? ¿Qué quiere? ¿A qué ha venido al mundo? Se nos corta a todos por el mismo patrón, con una tijera, jornadas de 8 horas al servicio de una jornada laboral y con unos exámenes. No, cada persona tiene su esencia. Por eso creo yo que en el modelo educativo falta también mucho contenido relacionado con el crecimiento y el desarrollo personal. Siempre se nos enseña a creer lo que está fuera de nosotros. Tenemos que creer en un equipo de fútbol, en un partido político, X, pero deberíamos creer en nosotros mismos. Funcionamos por objetivos, ¿no? Siempre hay que conseguir el objetivo. Pero el objetivo tiene que estar dotado de un propósito que le dé sentido al camino. Tú que has viajado tanto y te has, digamos que has dedicado el tiempo suficiente, porque no es que, oye, me he dado la vuelta al mundo en 15 días, ¿no? Me he ido de una mega luna de miel o 2 meses, no. Has estado 3 años de tu vida pasando por diferentes países, Sí. conociendo diferentes culturas, la idiosincrasia de cada país, sí. Conociendo si una sociedad es buena, si es mala, desde la raíz. Tú no ibas allí con un fajo de billetes para atraer que la gente se acercara a ti y quisiera hacerte la pelota o hacerte halagos. No, tú allí ibas pidiendo ayuda. En muchas ocasiones entiendo que ibas pidiendo ayuda porque habías estado en situaciones extremas en esos países. Y la pregunta es, de lo que has podido conocer de todos esos países, ¿qué te ha llamado más la atención del sistema educativo que han tenido esos países o de la educación que tenían como sociedad? Porque hay dos cosas, la educación que nosotros damos a nuestros hijos y la educación que aprendemos en los institutos, en los centros de enseñanza. Sí. Bueno, la educación, como bien dices, es uno de los pilares fundamentales en la construcción de una sociedad. De hecho, si tú no educas a un niño, pues se convierte en un salvaje. Es decir, hace falta unas herramientas para saber desenvolverse. Entonces, depende de la cultura. Si eres una cultura indígena, pues vives en el Amazonas, pues tu cultura va a ser aprender a reconocer las plantas, los animales venenosos, el tiempo mirando el cielo. Si vives en, no sé, eres un esquimal, pues tu cultura va a manejar 20 tipos diferentes de palabras para blanco. Porque tu mundo es blanco y tienes un blanco brillante, un blanco mate, un blanco a la mañana, ¿no? Entonces, en las sociedades modernas, la educación debe ser esas herramientas para ser capaz de ser independiente, autosuficiente y desenvolverte en la sociedad, en el mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que están las diferencias culturales, digamos, ¿no? El idioma, las religiones, las filosofías, las ideologías políticas, es lo que yo llamo el más allá. Pero luego está el más acá. Hablabas de la gente, cultura buena, cultura mala. No hay cultura buena, cultura mala, hay una cultura adecuada al entorno y el ecosistema en el que se desarrolla. ¿Qué ocurre? Que aquí en Europa tenemos un cierto etnocentrismo, que es considerar que nuestra cultura es superior a las demás, pero tú pones a un europeo, o yo mismo, caminando por el mundo,
caminando por Irán, por los desiertos de Australia, con los esquimales de Alaska, pues la persona más vulnerable era yo, porque estaba completamente fuera de mi entorno. Entonces la cultura tiene que servir para que te puedas adaptar a ese entorno en el que te tienes que vivir, ¿no? Pero luego está el más acá. En el más acá somos todos muy parecidos. Da igual tu procedencia, tu color de piel. En el más acá todos necesitamos lo mismo. Y es lo que tiene en común el ser humano, que es que necesitamos comer, sobrevivir, ser felices, tener una vida con sentido y disfrutar de los nuestros. Y eso da igual si eres hindú, shipibo, aymara, aborigen australiano o eres un lapón. Es decir, somos todos muy parecidos y esas son las necesidades que tenemos como especie, ¿no? Entonces, he visto pues, muchos tipos de culturas. Estás en la India, pues es que estás en una película. O sea, en la India pues, tienes una sociedad de castas, tienes chamanes que te pintan un lunar rojo en la frente para protegerte de los espíritus por la noche, tienes dioses con cabeza de mono, como Hanuman, con cabeza de elefante, Ganesha. Entonces, o sea, tú estás en la India, estás en una película. Entonces, ahora traes a un hindú aquí y el contraste es exactamente igual. Entonces, creo que lo interesante es viajar siempre desde el respeto, desde la inmersión, teniendo en cuenta que el último mono eres tú, más aún cuando viajas a pie, que es un medio de transporte tan vulnerable, y sobre todo también desde el interés y la curiosidad, ¿no? He dormido en todo tipo de casas, de templos, he comido todo tipo de comidas también, me he comunicado por todo tipo de recursos, ten en cuenta que son muchos idiomas, entonces pues a veces aprendes que el idioma universal es la sonrisa. Es un idioma que se habla en cualquier lugar del mundo. Aprendes a prestar atención a todo tipo de información, de fuentes de información, como es la gestualidad, la manera de moverse, el ambiente en el que estás. Entonces, bueno, creo que la cultura es... Hay una cultura también que es de diseño, no es una cultura de diseño, pues como es pues eso, la música, las modas, y luego está la cultura, que es la cultura que es saber de historia, que es saber de arte, que es no es seguir el pensamiento único ni el discurso oficial, es ser una persona culta. Y eso te lo da, bueno, pues el estudio, la investigación, los viajes, el conocimiento, las conversaciones. Qué interesante lo que comentas en relación bueno, pues al más acá y al más allá. Al fin y al cabo todos somos seres vivos, todos somos personas, entonces bueno, tenemos unas necesidades comunes y al final prestando atención a los pequeños detalles, a esos pequeños detalles puedes llegar a comunicarte casi con cualquier persona en el mundo, ¿no? Si tienes voluntad de... Luego también ocurre que al venir de Occidente, del primer mundo, pues la gente suele confiar en ti. Que eres una persona que va caminando, que va solo, con un carrito, pues esta persona es inofensiva, no me va a hacer ningún daño. Y luego además las personas empatizan también, porque cuando muestras tus vulnerabilidades, tu fragilidad, tu debilidad, empatizas mucho porque todos tenemos miedos, defectos, inseguridades, y las personas no somos malos por naturaleza. Y ahí viene nuestra libertad también, tenemos la libertad de elegir qué papel. No estoy hablando de esa bondad ingenua ni naif, te estoy hablando de la bondad. Yo creo en la bondad, pero desde un papel activo, comprometido. Si tú le das a una persona la oportunidad de ayudarte, lo va a hacer. Lo va a hacer porque además de un modo egoísta se va a sentir también bien. No hay nada que te provoque más satisfacción que el ayudar a los demás y la satisfacción del trabajo bien hecho. Entonces, bueno, eso te lleva a otro tipo de reflexiones como es la paz espiritual, la paz mental, ¿no? Que creo que es otra de las grandes necesidades o de las grandes carencias. De la sociedad. En la sociedad y del sistema educativo. O sea, nos enseñan para ser un engranaje al servicio de un fin, ese sistema al servicio de un propósito, pero ¿qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con su alma? ¿Qué pasa con sus necesidades? ¿Con quién es? ¿Qué quiere? ¿A qué ha venido al mundo? Se nos corta a todos por el mismo patrón, con una tijera, jornadas de 8 horas al servicio de una jornada laboral y con unos exámenes. No, cada persona tiene su esencia.